¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? El Fútbol Club Barcelona ha sido capaz de ganar un partido clave gracias al tanto en la primera mitad de Gerard Piqué ante un Dinamo de Kiev que la verdad es que hasta el tramo final del segundo tiempo ni siquiera se había acercado a la portería de Marc-André ter Stegen, que ha defendido bastante mal su área y sobre todo los centros, los laterales que ha buscado una y otra vez el Barça en el primer tiempo. No han sido buenas las sensaciones del equipo de Ronald Koeman, que ya sabéis que en el fin de semana se va a venir en ese clásico al Real Madrid, del que también vamos a estar hablando aquí en el canal en los días previos y después de ese partido. Como os digo, no han sido buenas las sensaciones, pero lo más importante para el Barça es que suma 3 puntos clave en un partido que tenía que ganar sí o sí para tener opciones importantes de estar en la ronda de eliminatorias, de estar en los octavos de final y no tener la necesidad imperiosa de tener que ir a casa del Bayern, que ahora mismo es uno de los equipos más fuertes y más difíciles de ganar del panorama europeo. Como digo, no tienen esa necesidad en principio, aunque la clave va a ser ese partido en el Camp Nou ante el Benfica de la jornada número 5 en la Champions. El próximo partido del Barça obviamente va a ser en Ucrania ante este Dinamo de Kiev, que ha dejado sensaciones para mí muy flojitas en el día de hoy. Vamos a analizar y vamos a repasar todo lo que ha ocurrido, ya sabéis, y como siempre pediros que si os gustan este tipo de vídeos dejéis vuestro like, os suscribáis y activéis la campanita para no perderos nada. Voy a estar hablando también de ese enfrentamiento clave entre el Lille y el Sevilla para ver quién se clasifica a los octavos de final, así que os espero también en el canal para que le echéis un vistazo a ese vídeo. Vamos a comenzar repasando las alineaciones. Una sorpresa importante, bueno, no sé si sorpresa, pero yo creo que novedad, la entrada de Luuk de Jong en la punta del ataque, Memphis Depay actuando como extremo por la izquierda, aunque jugando mucho por dentro en el primer tiempo, Serginho Dest extremo por la derecha, Frenkie, Gavi en el centro del campo y Busquets, minutos para Lenglet y también para Mingueza en el lateral derecho. En el Dinamo de Kiev 4-2-3-1 con Shaparenko y sigan con los jugadores que más calidad tienen en este equipo que dirige Mircea Lucescu como titulares, aunque ninguno de ellos para mí ha destacado para bien en el encuentro de hoy. Veíamos claramente cómo iba a defender el Dinamo de Kiev, un 4-4-2 con las líneas muy juntas, sobre todo intentando colapsar el centro para impedir que el Barça pudiese jugar por dentro, dejando muchísimo espacio en las bandas, provocando o facilitando que el Barça buscase los centros laterales, que han sido la única o la principal vía de ataque del equipo de Ronald Koeman en el primer tiempo, provocada también por la presencia de un Luuk de Jong que hoy ha estado otra vez bastante mal de cara a portería, bastante mal en los apoyos viniendo a recibir, y yo la verdad es que creo que es un caso un poquito parecido al de Vallejo, al del jugador del Real Madrid. Futbolistas que no tienen el nivel para yo creo que estar en un contexto de la máxima élite como están Madrid y Fútbol Club Barcelona, pero no es su culpa, es culpa de las direcciones deportivas y culpa de los entrenadores que deciden ponerlo y que deciden darle tanto protagonismo cuando tendría que ser jugadores residuales o incluso cuartas o quintas opciones en la rotación de un equipo de este nivel. Como os digo, el Barça que ha comenzado jugando en ese 4-3-3, olvidándose, en mi opinión, de una clave que había sido muy importante en el ataque en ese partido contra el Valencia, dando profundidad y dando amplitud al campo. Es cierto que por la derecha Serginho Dest sí ha actuado como extremo, pero en la izquierda, hasta que no ha aparecido Ansu Fati en el segundo tiempo, Memphis Depay ha jugado mucho tiempo por dentro, dejando espacio para las subidas y las incorporaciones de Jordi Alba. El Barça que por momentos, pese a que no estaba presionado, intentaba salir desde atrás con 3, no salir desde atrás, sino comenzar los ataques con 3, metiendo a Busquets en esa línea junto a Piqué y a Lenglet. Eso no ha provocado que el Barça pudiese iniciar los ataques con más claridad. Creo que no tenía demasiado sentido porque el Dinamo de Kiev no iba a presionar y por lo tanto no era necesario tener esa superioridad. Lo cierto es que el Barça ha tenido una ocasión muy importante nada más comenzar con un centro lateral de Jordi Alba, que para mí ha sido junto a Piqué el mejor futbolista del partido y sin duda el mejor de la primera parte.
ocasión muy clara para Serginho Dest, y en el minuto 10 ha llegado la única contra, la única transición de peligro que ha podido lanzar el Dinamo de Kiev ante un Barça que para mí lo mejor que ha hecho durante 60 minutos ha sido presionar arriba, y eso le ha permitido recuperar balones cerca de la portería de Busan, y ya se han llegado también algunas buenas ocasiones. Al final el Dinamo no ha sido capaz tampoco de poner en problemas a Marc-André ter Stegen, y es cierto que el Barça con un ritmo de juego que para mí no le convenía, porque estaba bajando muchísimo el ritmo, provocando circulaciones muy largas pero sin encontrar absolutamente nada, sin tener esa amplitud en los extremos, y demostrando una vez más que ante un equipo que se le cierra no tiene automatismos cuando el ritmo es bajo y cuando suma demasiados pases sin ser vertical y sin ser agresivo. Tampoco nadie buscaba carreras al espacio. En definitiva, un Barça muy previsible que ha tenido los centros laterales o las jugadas a balón parado como la principal opción, y ahí Luuk de Jong ha vuelto a demostrar pues que es un jugador muy limitado, que ni siquiera en esa faceta, que en principio es la mejor de su juego, está jugando bien o está acertado. Ocasión clave en ese minuto 18, cuando el Barça aún estaba 0-0, jugada a balón parado de Memphis Depay junto a Luuk de Jong. El Barça ha vuelto a presionar, como os digo, y gracias a esa presión adelantada en campo de un Dinamo de Kiev que ha intentado jugar siempre saliendo desde atrás, dándole protagonismo a Shaparenko, que ha arriesgado muchísimo y que algunas acciones ha estado a punto de cometer pérdidas prácticamente irremediables o prácticamente en su propia área. Luuk de Jong ha tenido una buena ocasión, buena parada de Busan, hasta que ha llegado esas dos acciones consecutivas. Otra vez el centro lateral de Jordi Alba, al segundo palo llegaba Serginho Dest, el balón que terminaba en córner, y en la prolongación de ese córner, en la continuación de esa acción de balón parado, ha llegado el centro de Jordi Alba al segundo palo. Despiste monumental de la defensa del Dinamo de Kiev, que pese a que buscaba que el Barça le centrase mucho, no ha defendido nada bien ese tipo de acciones. Al final el capitán, o uno de los capitanes del Barça, Gerard Piqué, que ha encontrado ese tanto clave para darle la victoria a su equipo, y además convirtiéndose junto a Roberto Carlos en el defensa más goleador de la historia de la Champions League. 16 goles, esa misma cifra la tiene brasileño, por debajo queda un Sergio Ramos que tiene 15 de momento. La verdad es que el Barça no ha completado un buen primer tiempo, pero ese gol de Gerard Piqué pues que daba un poquito de tranquilidad y tenía que dar un poco más de confianza a un equipo que ya desde la banda se estaba viendo que no le estaba gustando nada a su técnico, y por eso ha tenido que intervenir haciendo cambios importantes, la entrada de Ansu Fati, la entrada de Coutinho, en un Barça que ha intentado 22 centros. Dadme un segundito y me quito la cámara para que veáis los 22 centros que ha intentado el Barça en ese segundo tiempo, teniendo prácticamente esa faceta del juego, esa forma de atacar como la única vía para intentar hacer daño a un Dinamo de Kiev que ha defendido bastante mal esas acciones. Como veis, la mayoría de las acciones en el segundo palo han estado muy mal defendidas, y ahí ha sacado ventaja el equipo de Ronald Koeman, que en el ataque posicional ha vuelto a dejar claro que tiene problemas importantes y que apenas tiene automatismos. En el segundo tiempo hemos visto un Barça que en los 10 primeros minutos, con la entrada de Ansu Fati y la entrada de Coutinho, parecía ser mucho más agresivo, intentaba mover el balón más rápido. Ansu Fati ahora sí colocado como extremo izquierdo, dando amplitud, Memphis Depay como delantero, intentando hacer esa acción que ya vimos contra el Valencia, de ese apoyo de cara más propio del fútbol sala que del fútbol 11. El Barça ha podido recuperar un balón que tenía que haber acabado en gol, pero Ansu, raro en él, se ha equivocado en la toma de decisiones dentro del área de cara a la definición. Ha estado bastante egoísta ahí el jugador del Barça, y a partir de esa acción el partido ha caído muchísimo, sobre todo para el equipo de Ronald Koeman, que con los cambios tampoco ha ayudado a ese equipo. El Dinamo de Kiev ha comenzado a poder jugar, ha comenzado a equilibrar el partido, saliendo de la presión del equipo blaugrana, que cada vez, también como es normal, pero se estaba ejecutando peor. No ha encontrado recuperaciones apenas en campo contrario, y el Dinamo de Kiev,
que ya comenzaba siempre a terminar las jugadas en campo del Barça. Es cierto que no ha probado prácticamente a Marc-André Ter Stegen, pero siempre había esa sensación de que cualquier jugada a balón parado, cualquier rebote podía terminar en un 1-1 que, bueno, pues hiciese que las opciones de clasificarse y de llegar a octavos de final para el Barça cayesen muchísimo, como os decía antes, dependiendo prácticamente sí o sí de tener que sacar algo positivo en campo del Bayern en la última jornada, algo que ahora mismo parece bastante complicado. Malas sensaciones del Barça. Lo más importante es que ha ganado un partido absolutamente clave para estar en las eliminatorias, pero dejando una versión bastante pobre el equipo de Ronald Koeman, que otra vez yo creo que no ha mejorado con el plan de partido inicial, o que con ese plan de partido inicial bueno, pues no hemos visto una gran versión, demasiados centros, aunque creo también que la opción de meter a Luuk de Jong pues al final hace que los jugadores busquen esa opción sí o sí, aunque el futbolista neerlandés apenas esté acertado en ese tipo de situaciones. Vamos a dejar por aquí el vídeo, quiero saber vuestra opinión en comentarios, qué os ha parecido el partido y quién ha sido el MVP de este Barça 1, Dinamo de Kiev 0 con el tanto de Gerard Piqué. Nos vemos en el próximo vídeo.